Vamos a dar lectura a 1 de Pedro 4, verso 12 al 19. Dice la palabra de Dios: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí en estos textos, mis hermanos, amigos, el apóstol Pedro, nos va a hablar del sufrimiento. Pero no de cualquier tipo de sufrimiento, sino de un sufrimiento por causa de Cristo, por creer en Cristo, por obedecer a Cristo. Tanto creyentes como no creyentes pueden sufrir por varias razones: por una pandemia, una crisis económica o por una guerra. Tanto creyentes como no creyentes pueden sufrir por eso. Pero este pasaje, Pedro nos habla de un sufrimiento muy particular, un sufrimiento que solo el cristiano va a padecer, un sufrimiento del cristiano por el hecho de ser cristiano. O sea, nos habla de un sufrimiento que llegará a nuestras vidas por el hecho de identificarnos con la persona de Cristo, por el hecho de ser fieles a Cristo, por el hecho de ser obedientes a Cristo, por el hecho de proclamar a Cristo. Y notemos esto en varios versos. Vean lo que dice el verso 13: Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Verso 16 dice: Si alguno padece como cristiano, ¿ven? Dice, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. El verso 17 dice: Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. El verso 19 dice: Los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, este es un sufrimiento exclusivo de los cristianos. Debemos saber que todos aquellos que públicamente nos identifiquemos con el Señor Jesucristo y nos conduzcamos, mis hermanos, en este mundo conforme a la fe que profesamos, que llevemos una vida congruente con el Evangelio que llegó a nuestras vidas, es decir, una vida perseverando en santidad, una vida proclamando el Evangelio a los que no lo conocen. ¿Sí? Debemos entender que los que vivamos así padeceremos en mayor o en menor grado. Tenemos que entender bien esto. Es lo que el apóstol Pedro tenía aquí en mente. Es decir, no hay manera de que podamos evadir esta realidad. Vivir para Cristo, vivir como Cristo, conlleva sufrir por causa de Cristo. Si como cristianos quisiéramos evitar este tipo de sufrimiento, ¿sí? O sea, si eres un cristiano y quisieras evitar este tipo de sufrimiento, te voy a decir lo que tendrías que hacer. Tendrías que abandonar tus convicciones cristianas. ¿Sí? Tendrías que vivir como el mundo. Tendrías que parecerte al mundo para no sufrir rechazo por parte de ellos. Como cristiano, esa es la forma en que tú podrías evitar este tipo de sufrimiento. Pero gracias a Dios, que un verdadero cristiano nunca podrá hacerlo. Amén. O sea, un verdadero cristiano nunca podrá negar a Cristo. Por su gracia, por su Espíritu Santo, Él nos perseverará hasta el fin. Como cantábamos, mis hermanos, en este himno, hemos decidido seguir a Cristo.
y no volveremos atrás. La vida vieja la hemos dejado y no volveremos atrás. El Rey de Gloria nos ha transformado y no volveremos atrás. Un verdadero creyente no vuelve atrás, persevera hasta el fin. Y lo que tenemos que hacer es que perseveremos en medio de sufrimientos por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Es lo primero que nos deja claro aquí el apóstol. Entonces aquí Pedro, en estos versículos que, como dije, son los finales del capítulo 4, nos va a instruir acerca del sufrimiento cristiano. Si Dios quiere, hoy veremos los versos 12, 13 y 14. Aquí vemos dos aspectos de sufrimiento que los voy a resumir en uno solo. Vemos que sufrir por causa de Cristo no debe ser motivo de sorpresa, sino motivo de gozo. Sufrir por causa de Cristo no debe de sorprendernos, sino debe llevar a gozarnos. Es lo que vamos a ver el día de hoy, si el Señor nos ayuda. Vamos a leer de nuevo los versos 12, 13 y 14. Dice el apóstol en estos versos: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces estamos viendo que sufrir por causa de Cristo no debe ser motivo de sorpresa. Vean cómo inicia: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Del fuego de prueba, ¿qué es esto? Estos insultos, esos ataques, esas persecuciones que en mayor o menor grado todos vamos a sufrir por ser cristianos. Ese fuego de prueba. De ese fuego de prueba ya nos habló Pedro en el capítulo 1, y de esto hablaremos un poco más en el siguiente mensaje. Pero dice: no os sorprendáis. O sea, sufrir por Cristo no debe de ser un motivo de sorpresa. No os sorprendáis. Es una sorpresa como cuando abre la puerta y llega alguien que no esperas. ¿Sí? Abre la puerta y está ahí al frente alguien que no esperas, te sorprendes, para bien o para mal, pero te sorprendes. Habla de ese tipo de sorpresa, algo que te toma por sorpresa, no lo esperabas y llegó. Es lo que dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué nos dice eso ya de entrada? ¿Qué es lo que como cristianos vamos a esperar? Pruebas por ser cristianos. Pero ¿qué dice? Sino gozaos. ¿Ven? Sufrir por causa de Cristo no debe ser motivo de sorpresa, sino de gozo. Sino de gozo. Yo doy gracias a la palabra del Señor, porque Él con su palabra renueva nuestra mente. O sea, ¿quién entiende que sufrir es causa de gozo? ¿Quién entiende que sufrir por Cristo es causa de gozo? El cristiano. Gracias a Dios. El que vive en otro mundo. El que fue sacado del reino de tinieblas, ahora vive en un reino de luz. Él vive en otro mundo. Verdaderamente vivimos en otro mundo. Lo entendemos nosotros. Ahora recordemos, esta epístola fue escrita a creyentes del Asia Menor. Recordemos que ellos estaban sufriendo por su fe en Cristo. Muchos de ellos eran gentiles que habían llegado a la fe, es decir, no eran judíos, gentiles que habían llegado a la fe. Ellos desconocían esto. Muchos de ellos lo desconocían. O sea, desconocían que el sufrimiento estaba llegando a sus vidas, o llegaría a sus vidas por obedecer a Cristo. Y si desconocemos eso, nos podemos desanimar. Seguramente varios de ellos se desanimaban. Seguramente ellos pensaban: si ahora estoy del lado del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿por qué sufro? Sí, piénsalo con una lógica humana. Si ahora estoy del lado del Creador, ¿por qué permite que estos me insulten y me maltraten? ¿Qué acaso Dios no está en control de todas las cosas? Son preguntas que podría hacer alguien que desconozca estas verdades. O más aún, podría decir: ¿qué acaso Dios no tiene cuidado de mí? ¿Qué acaso Dios ya se olvidó de mí? Y de nuevo, son gentiles que habían llegado a la fe. Y se podían desanimar. Tenían que entender claramente que el sufrimiento no debía de sorprenderlos, no debía de desanimarlos. Debía de llenarlos ¿de qué? De gozo.
Y no sé usted, mi hermano, pero yo en mis primeros meses, puedo hablar de mis primeros meses como cristiano. Por alguna razón yo pensaba que ya por ser cristiano yo ya no iba a sufrir. No sé, eso yo pensaba, mis primeros meses. Pero el Señor muy pronto me enseñó todo lo contrario. Y gracias a Dios por eso, porque aparte me dio de su fe, me dio de su gracia para perseverar en fe. Cuando el Señor llegó a mi vida, yo empecé a invitar a muchas personas de mi trabajo a mi departamento para compartirles el Evangelio. Cantábamos la palabra y sí durábamos más de 1 hora. Ya me conocen. Y un vecino que era un abogado, como que no estaba muy contento con eso. Le molestaba mucho eso. En unas vacaciones, vivíamos en México, vacaciones estando aquí en Durango, él montó un robo. Por varias razones fue evidente, pero él montó un robo. O sea, no se robó nada, pero hizo un desastre. Abrió cajones, los tiró, quebró, o sea, un desastre. Como si hubieran entrado a pelear ahí, no sé, pero un desastre. Él me llamó y me dijo, oye, ¿qué crees? Entraron a tu departamento y robaron. Y me dijo esto, pero ya entré, me dice, pero ya entré y me di cuenta que no se robaron nada, pero está hecho un desastre. Y yo así, ¿y por qué estás allá adentro? O sea, bueno, pero era un abogado, ¿no? Seguro ya tiene un amparo, yo no lo sé, pero bueno. Pero él me dijo esto, seguramente uno de esos a los que invitas a estudiar la Biblia fue el que entró a robarte. Hermanos, yo no conocía estas verdades. No conocía estas verdades. Y sí me preguntaba, ¿por qué permites esto, Señor? Y ahora lo entiendo, gracias a Dios. Ahora me gozo, gracias a Dios. Pero miren, por la misericordia de Dios, en esas reuniones en las que invitaba a personas de mi trabajo, un par de ellos al menos fueron alcanzados por el Evangelio. Ellos trabajaban en la misma empresa en la que yo trabajaba. Entonces mi jefe, que no era cristiano, mi jefe tenía ahí en sus oficinas muchas estatuillas de los egipcios, ojos raros, o sea, yo ya era cristiano, gracias a Dios. Pero él me empezó a acusar de que yo le daba preferencia a los cristianos. En la empresa éramos, no sé, 150 personas. Éramos al menos 4 cristianos. Quien me compartió el Evangelio, yo que por gracia llegué, y 2 de ellos que por gracia llegaron. Pero él me empezó a acusar de que yo les daba preferencia a ellos sobre los demás, etcétera, etcétera. Trabajamos en un corporativo, las oficinas centrales estaban en Houston. Entonces se quejan en Houston, me llaman de Houston para investigarme, me investigan. Y gracias a Dios, me querían despedir, gracias a Dios, no me despidieron. Pero yo les confieso que en esos momentos, hoy me gozo mucho, mis hermanos, porque ya entiendo. Pero en esos momentos sí hubo desánimo en mi vida. Sí me preguntaba, ¿esto es ser cristiano? Yo estaba mejor antes, me explico, ¿verdad? Gracias a Dios era un verdadero hijo de Dios, él me perseveró. Pero sí me entraba desánimo por desconocer estas palabras. Estas palabras que son de ánimo del apóstol Pedro. Él nos dice, no se desanimen, no se extrañen, no se sorprendan por ese fuego de prueba que ha llegado a sus vidas. Por ese fuego de prueba que ha llegado a tu vida por ser obediente a tu Señor Jesucristo. Por proclamar el Evangelio de tu Señor Jesucristo. No te sorprendas, sino gózate. Pero ve el punto. Gózate, porque ese sufrimiento es precisamente, una prueba de que vas por el camino correcto. Es porque estás obedeciendo a Cristo. Es porque vas camino a la gloria. Ese es el motivo de gozo. No somos masoquistas los cristianos. No queremos el sufrimiento en sí mismo. ¿Sí? No nos damos de látigos en la espalda, no. Pero entendemos que cuando el sufrimiento llega por Cristo, nos gozamos por lo que provoca el sufrimiento. ¿Qué es lo que provoca? Ser obediente a Cristo. Y ahí es el gozo. Hermano, yo espero, ruego en el Señor que tú hayas vivido en mayor o menor grado esto. Que hayas sufrido y que tengas claramente que es por causa de Cristo. Yo por la gracia del Señor lo tengo claramente en varios eventos y solo por la gracia del Señor. Esto lo aprendí hace poco, hermanos. Pero doy mucha gloria a mi Señor porque Él es el que nos persevera. Es que, mis hermanos, somos seguidores de Cristo en medio de un mundo que aborrece al Señor. Son las palabras del mismo Jesús. El mundo aborrece a Jesús. Entonces no debe de sorprendernos que ese aborrecimiento se vuelque hacia con nosotros.
repito, el mundo aborrece a Jesús. Él mismo lo dijo en Juan 15. Vamos ahí, por favor. Vamos a leer Juan 15, versos 18 y 19. ¿Estás ahí, hermano? Juan 15, versos 18 y 19. Ve lo que dice. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Pero nota lo que dice la última parte del verso 19. Antes yo os elegí, ¿de dónde? Del mundo. Del mundo. ¿Qué significa aquí la palabra mundo? El mundo es todo un sistema en el cual vivimos nosotros, pero es un sistema que se opone a Dios. O sea, todo aquello que se opone a Dios es parte del mundo. Como las leyes pro aborto, eso es parte del mundo. Se opone a Dios. El mundo es todo aquello que rechaza a Dios, como los antros, los prostíbulos, revistas pornográficas, etc. Eso es el mundo. El mundo es contrario a Dios. Pero ¿qué dice aquí? Número 1, Cristo nos eligió. Nuevamente, vemos esto, porque lo he estado platicando con unos hermanos. Cristo nos eligió, ¿pero de dónde? Del mundo. Cristo fue por nosotros cuando nosotros rechazábamos a Cristo. Éramos del mundo. Fuimos parte del mundo. Nosotros fuimos de aquellos que aborrecimos a Cristo. Pero Él nos sacó del mundo. Eso es misericordia y eso es gracia para con nosotros. Y ahora, vean, nos saca del mundo. Vivíamos muy cómodos en el mundo. Nos saca del mundo y ¿qué pasa? Ahora el mundo nos aborrece. El mundo nos aborrece. ¿Por qué? Pasamos de un reino de tinieblas en el mundo, de tinieblas a otro reino. ¿A un reino de qué? De luz. Y no hay comunión entre la luz y las tinieblas. El mundo nos aborrece. Éramos como peces muertos, mis hermanos. Como peces muertos. Íbamos conforme a la corriente de este mundo. Un pez muerto, ¿qué hace? Se deja llevar por la corriente. No puede poner resistencia. Sigue al mundo, sigue lo que el mundo dicta, como un pez muerto. Pero ahora estamos vivos. Vivos. La ilustración que me gusta mucho decir, ahora somos como salmones. ¿Saben qué hacen los salmones? Nadan contra la corriente. Eso somos, hermanos, como salmones. Porque nadamos en contra de la corriente del mundo. Y si vamos en contra de la corriente, pues vamos a chocar. Vamos a chocar. Eso se va a ver en el rechazo del mundo hacia nosotros. Porque tú, ¿qué va a pasar contigo cuando te desenvuelvas en cualquier parte donde te desenvuelvas? En trabajo, pizzería, donde estés. Vas a compartir el evangelio. Ahora, a las personas sin Cristo no les gusta que les digas que son pecadores y que están enemistados con Dios. No les gusta. No les gusta. Pero es una verdad que tenemos que hablarles para poderles hablar del amor de Dios. Del amor de Dios que en Cristo Jesús vino justamente para vencer esa maldad. Entonces hay ahí choque. Por eso le digo, hermano, si somos cristianos, si eres un cristiano y te rodeas, tu mayoría de amigos, entre comillas, son del mundo, algo está mal contigo. Revísate. El mundo te va a rechazar, te debe de rechazar, pero por ser cristiano. Donde sea que te desenvuelvas, en tu escuela, donde sea, todos tienen que saber que eres cristiano. Ahí, todos tienen que saber que eres cristiano. Piensa, no sé, yo que estoy en mi empresa, el hecho de que ellos sepan que yo soy cristiano, mira, ese simple hecho, Dios lo usa para frenarme de pecados. Mi contador no es cristiano, pero él sabe que yo soy cristiano. Entonces yo le digo a mi contador, oye, vamos a ver cómo evadimos impuestos, ¿qué va a decir? Uy, este es cristiano y va a vituperar ¿qué? El nombre de Cristo. O etcétera, ¿no? O sea, en mi empresa, si hay ando gracias a Dios, él me guarda, pero si hay ando de volado con cierta señorita y saben que soy cristiano, ¿qué van a pensar del cristiano? Oye, pues para esto, pues mejor yo no soy cristiano. Entonces todos tienen que saber que eres un cristiano. Todos tienen que saber que eres un cristiano. Eso ya por sí te va a guardar de pecado. Pero sobre todo,
Tienes que hablarles de Cristo, ¿vale? Compartir el Evangelio. Hazlo. Sí. Ahora, si eres de los que siguen pensando que por ser cristiano todos tus problemas se terminaron, debes saber que no es así. No es así. Eso piensa la mayoría de las personas. Y hablo ya de personas sin Cristo. Piensan que al llegar a Dios se van a terminar todos sus problemas. Por eso sectas como Pare de Sufrir gana tantos adeptos. ¿Qué promete esa secta? Ven a Dios y para de sufrir. Sé feliz. Y están llenas. Pero los problemas no se terminan. Al contrario, en el cristiano empieza otro tipo de guerra. Una guerra contra el mundo, contra nuestro pecado, contra Satanás. El falso evangelio de la prosperidad, yo diría el satánico evangelio de la prosperidad, promete que si vienes a Dios, ¿qué tendrás? Éxito, salud, dinero. Dile a cualquier persona, ¿quieres éxito, salud y dinero? ¿Qué te va a decir? Sí. Y lo dile, ven aquí en esta iglesia. ¿Qué va a hacer? Voy. ¿Quién no querría eso? Pero eso no es lo que promete Cristo. Los creyentes debemos saber que llegar a Cristo trae consigo sufrir por Cristo. Viene en el paquete, viene en la gracia, sufrir por Cristo. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:29. Vamos ahí. Filipenses 1:29. Entonces los creyentes tenemos que saber que creer en Cristo trae consigo sufrir por Cristo, que son las palabras de Pablo aquí en Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros os es concedido, de entrada, os es concedido, os es dado, es que es gracia, ¿sí? Es gracia, os es concedido, a causa de Cristo, ¿ven? Por Cristo. No solo que creáis en Él, pero ¿qué te fue concedido? La gracia para creer en Él. Pero no solo eso, sino que dice, sino también que padezcáis por Él. Pero Dios te lo concedió. Entonces, si es una gracia de Dios, si es un don de Dios, el sufrir por Cristo, entonces es una bendición sufrir por Cristo. ¿Sí? Hemos bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y si Él nos ha concedido sufrir por Cristo, entonces ¿qué es? Es una bendición. Es una bendición. Es un regalo de Dios padecer por Cristo. Y si es un regalo de Dios, ya vamos entendiendo, entonces no debe ser motivo de sorpresa, de algo que me llega, algo que no entiendo. No, debe ser motivo de ¿qué? De gozo. De gozo. Por eso dice Pedro en el versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Sufrir por Cristo es motivo de gozo. ¿Por qué? Porque me identifica con Cristo. Me identifica con Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Deja su gloria, se encarna y nace. Después, ¿qué hace? Vive sin pecado. Después que muere a manos de pecadores. Vean, por vivir sin pecado, la maldad de los hombres fue tanta contra él que muere a manos de pecadores. Pero ¿qué pasa? Resucita al tercer día. ¿Y dónde está? En la gloria. Entonces es motivo de gozo cuando sufro por Cristo, porque me identifico con Cristo. ¿Qué quiere decir? Que el Señor me hizo nacer de nuevo, ahora que camino en santidad. ¿Y qué me va a pasar? Lo mismo que a mi Señor Jesús. Voy a recibir insultos, vituperios, rechazos. Lo mismo, por seguir las pisadas de mi Señor Jesús. Porque en Él morí, ya morí a mi viejo hombre, ya fui rescatado de este mundo. Pero, ¿qué me va a pasar al morir? Después, resucitar, porque mi Señor resucitó y me espera la gloria. Por eso es un motivo de gozo. Entender la palabra bien, por gracia, como lo podemos hacer, en los padecimientos por Cristo es un motivo de gozo. O sea, esto nos dice, te grita, por decirlo de alguna forma, de que verdaderamente eres parte del reino de Cristo. Eso es vivir en el reino de Cristo. Sí, perseverar por hacer el bien, orar por los enemigos, que fue lo que hizo Él. La venganza dejarla en el Señor, que fue lo que hizo Cristo. Sabiendo que por ellos mismos vas a ser atacado, pero ¿qué crees? Tú eres parte de ese mundo. Tú fuiste parte de los que atacaste en su momento cuando no eras cristiano a los cristianos. Yo sí lo hice, pero eso sí no se los quiero platicar. Pero ahora estoy de este lado. Gracias a Dios, ¿verdad?
como muchos de nosotros. Entonces es motivo de gozo porque nos identifica con Cristo. Con Cristo. ¿Y por qué el mundo aborrece a Jesús? El mundo aborrece a Jesús. ¿Por qué? Vamos a ver algo de eso. ¿Por qué? Porque estoy seguro de que aquí hay personas que no conocen a Cristo. Y quizás ellos piensen, yo no aborrezco a Jesús. Pero sí lo aborreces. Y vamos a ver por qué. O sea, no hay una causa justificada para el hombre. O sea, una causa justificada no la hay para el hombre para aborrecer a Jesús. La única respuesta de por qué el hombre sin Cristo aborrece a Cristo, la única respuesta está en la maldad de su corazón. Él lo dijo en Juan 15, 23 al 25. Muévete ahí, por favor. Juan 15, del 23 al 25. Estamos viendo por qué el mundo aborrece a Jesús, ¿cierto? Y vamos a pasar a que entiendas que si no tienes a Cristo, tú también aborreces a Jesús. Dice el Señor Jesús, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos se refiere entre los judíos, obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Sin causa me aborrecieron. Los judíos eran conocedores de la ley. Ellos rechazaron a Cristo, a pesar de que la ley anunciaba tantas cosas de Cristo. Pero al hacerlo ellos sin saberlo estaban ¿qué? Obedeciendo y cumpliendo, con la ley. Sin causa me aborrecieron. Ellos fueron parte del cumplimiento de la ley. Sin causa, sin ninguna justificación. El odio del mundo incrédulo hacia Cristo no tiene ninguna causa justificada, ninguna causa razonable. Piensa por un momento. ¿Qué razón puede tener una persona para odiar a Cristo? O sea, ¿qué razón puede tener una persona para odiar al Señor, el cual no cometió un solo pecado? Su carácter es perfecto. Él es todo bondadoso. Su amor no tiene medida. O sea, ¿qué razón tiene el mundo para aborrecer a aquel que vino a vivir una vida perfecta y morir en una cruz para salvar al mundo de sus pecados? ¿Ves? ¿Qué razón para odiar a este hombre? La única razón es que la maldad del corazón. Es la única respuesta, la maldad del corazón. Juan 3:20, muévete un poquito antes. Juan 3:20, dice el mismo Jesús. Juan 3:20, dice: porque todo aquel que hace lo malo, ¿ves? Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La luz, a Cristo. El que hace lo malo aborrece a Cristo. Y de nuevo, quizás alguien que el día de hoy no haya puesto su fe en Cristo diga, pero yo no lo aborrezco. ¿Sí? Ese es el punto. Solo me es indiferente. O sea, el que no me interese saber nada de Cristo no implica que yo lo aborrezca. Pueden pensar así. Pero Jesús dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. El que no es conmigo, contra mí es. O estás con Cristo o estás contra Cristo. Son palabras de Él. Si no estás con Él, entonces lo aborreces. O lo amas o lo aborreces. Con Jesús no hay medias tintas. O lo amas o lo aborreces. Y Él dijo, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. ¿Sí? Y de nuevo, estas palabras son para el que vive hoy sin Cristo. O sea, la Biblia dice que todos hemos pecado. Romanos 6:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. La Biblia lo afirma, todos hemos pecado. ¿Y qué es pecar? Es hacer algo contra la ley de Dios. Es mentir, decir groserías, tener envidia, fornicar. Y esto sí puede decir, todos los casados hemos cometido adulterio. ¿Por qué? Porque el que es casado y ve a otra mujer y la codicia en su corazón, ya cometió adulterio. Y que el Señor nos perdone, pero sé que todos los casados hemos cometido adulterio. Todos hemos asesinado, porque dice que cuando te enojas contra alguien, eres culpable de asesinato, porque esa maldad que quiere hacerle daño al que está enfrente. Le quiere hacer daño y eso para Dios es
asesinato. El punto es que Dios dice, todos hemos pecado, y si Dios lo dice es porque todos hemos pecado. Y hay unas consecuencias del pecado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga, la consecuencia del pecado es muerte. Ofender la justicia de Dios, su santidad, es la muerte. Pero este mismo texto, Romanos 6:23, nos dice, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquel que no tiene a Cristo lo aborrece porque rechaza la muestra de amor de Dios por él. Ese es el aborrecimiento. Claro, pecar contra Él. Pecar contra Él tiene como consecuencia que la muerte. Es una separación eterna de Dios. Pero rechazar la vida del Hijo. Si rechazas la vida del Hijo, ya para ti ya no hay salvación. ¿Qué más puede haber? Solo el Hijo de Dios vivió sin pecado en esta tierra. Solo la muerte del Hijo de Dios fue aceptable para satisfacer la ira de Dios por los pecados de aquellos que pondrían su fe en Él. El que Dios haya enviado a su Hijo a morir por pecadores es la muestra más grande de amor que Dios le ha dado al mundo. No hay una muestra de amor más grande que Dios le haya dado al mundo. Entonces todo aquel que está sin Cristo lo que ha hecho es rechazar el amor de Dios, rechazar el sacrificio de Cristo. Rechazar el amor de Dios es aborrecer a Dios. Espero que escuches estas palabras y que el Señor te mueva a arrepentirte. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Pero ve, amó Dios al mundo. Ya vimos brevemente qué es el mundo. ¿Qué es el mundo? Un sistema que es contrario a Dios, un sistema que rechaza a Dios, un sistema que aborrece a Dios. O sea, de tal manera amó Dios a los que le aborrecen. Ahí estábamos. Si estás sin Cristo, eres de esos que aborrecen a Dios. De tal manera amó Dios al que le aborrece, que ha dado a su Hijo para que muera por ellos, para que muera por ellos. Y una vez que el Hijo cumple toda la obra, vive sin pecado, muere y resucita, entonces dice, para que todo aquel que en Él cree, el que cree en la obra del Hijo, Dios encarnado, sin pecado, muriendo en una cruz, resucitando, todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda. ¿En dónde? En el infierno. No se pierda en el infierno, en la condenación eterna, mas tenga vida eterna. El punto es que Dios ya dio la muestra más grande de amor por pecadores perdidos. ¿Ves? Dios ya dio la muestra de amor más grande por pecadores que no merecen la salvación. Entonces, el que rechaces el amor de Dios y el sacrificio de Cristo, al rechazarlo, ahí estás mostrando que aborreces a Dios. No eres indiferente a Dios, estás rechazando la oferta de amor de Dios. Entonces, si estás sin Cristo y estás escuchando que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y sigues en tu incredulidad, sigues rechazando la muestra de amor más grande de Dios, estás aborreciendo a Dios. Sí. Aborrecer a Dios es despreciar el gran amor de Dios, que entregó a su Hijo a morir por pecadores. Si es tu caso y si sigues persistiendo en tus pecados, ruego al Señor que estés escuchando, porque tienes que escuchar lo que dijo Jesús en Juan 3, 17 y 18, y vamos ahí, quiero que lo leamos todos, por favor. Juan 3, 17 y 18. Si no has entregado, ¿verdad?, tu vida a Cristo, si no has decidido seguir a Cristo, ¿qué te detiene? Tu maldad te detiene. Entonces pídele al Señor que te dé de su gracia, su misericordia, que te dé arrepentimiento, que te dé fe. Hoy arrepiéntete. Quizás para mañana ya estés muerto.
No deseo que te mueras, pero quizás para mañana estés muerto. Estas son palabras de Jesús nuevamente. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, es salvado. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado por sus pecados, claro, pero ve lo que dice aquí. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque ha rechazado la muestra más grande de amor de Dios por el mundo. Porque no ha creído que Cristo vino a morir, no por él. Cristo no cometió pecado y muere por los pecados de otros. Porque no reconoce que sigue siendo un pecador. Porque no reconoce que si hoy sigue rechazando a Cristo es porque sus obras son malas. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Cristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Son palabras de Dios. A mí no me queda más que rogarte que te arrepientas hoy, que reconozcas que has pecado contra Dios. Yo no puedo hacer más nada. Que aceptes el ofrecimiento de amor que Dios le da al mundo. Que entiendas que estás bajo condenación, pero que Dios te ofrece hoy salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, rechazar a Jesús es odiar a Jesús. Él lo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. O amas a Cristo, o odias a Cristo. No hay punto medio. Reflexiona en esto. Y de nuevo, no hay una causa justificada para el hombre para aborrecer a Jesús más que la maldad que hay en su corazón. Pero fíjate, Jesús fue llevado a la cruz por la maldad, para en la cruz vencer justamente la maldad por la cual Él fue llevado a la cruz. Amén. ¿Me explico? La maldad de los hombres es la que llevó a Cristo a la cruz. Él estuvo en la cruz para vencer la maldad de los que lo llevaron a la cruz. Es algo, es la sabiduría de nuestro Dios, es el amor de nuestro Dios. Era el plan de Dios, era el decreto de Dios que el Hijo muriera a manos de pecadores. Hechos 4, 27 y 28, te lo leo, dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. O sea, se unieron en su maldad, ¿para qué? Para crucificar al Hijo de Dios. Pero dice Hechos 4, 28, para hacer cuanto tu mano Dios y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Era el plan del Señor. Ese plan decretado por Dios lo conocemos nosotros en nuestra historia allá en Génesis 3:15. Vamos ahí, hermano. Génesis 3:15. Y aquí quiero regresar a la idea, mi hermano, de que no debe de sorprendernos cuando el fuego de prueba llegue a nosotros. O sea, no nos debe sorprender. Dios mismo lo decretó eso. Y si Dios lo decretó, eso está en el control de Dios. Y si está en el control de Dios, ese fuego de prueba es lo que Dios usa ¿para qué? Para refinar nuestra fe. Cuando entiendas el decreto de Dios, le daremos más gloria a Dios. ¿Qué pasa aquí en Génesis 3:15? Bueno, justo antes, la mujer y Adán, ambos, habían entrado en una amistad con Satanás. ¿Por qué? Dios le había dicho al hombre, de todo árbol del huerto puedes comer, le dio un mandato. Y le dijo, más de uno, del árbol del conocimiento de bien y de mal, de ese no comerás, el día que de él comas ciertamente morirás. Adán, como profeta, le comunica esto ¿a quién? A su mujer. Pero la mujer fue engañada por la serpiente. La serpiente llega y le dice, con que Dios os ha dicho, ¿verdad?, que no comeréis de ningún fruto del huerto. Ella le dice, no, de todo podemos comer, menos de uno, y a ese ni le podemos tocar. Pero ¿qué dice la serpiente? Ciertamente no moriréis. Pero Dios es malo. Dios sabe que si comes de ese fruto, tus ojos van a ser abiertos y serás como Dios. Ese es el engaño en el que vive la gente sin Cristo. Creen que son como Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es creer que es como Dios? Piensan que sin considerar a Dios, ellos pueden establecer sus leyes y las llaman buenas. La mujer cae en el engaño.
Entonces entra en amistad con Satanás, entendamos eso. Entra en amistad con Satanás. ¿Por qué? Porque empieza ahora a escuchar la voz de Satanás. Le hizo caso a Satanás, entró en amistad con Satanás. Entonces Dios, ¿cómo va a salvar a la mujer? Poniendo una enemistad. ¿Entre quién? Entre Satanás y la mujer, rompiendo esa amistad. ¿Ves? Entró en amistad. ¿Y cómo la salva? Poniendo una enemistad. Ahora la mujer ya no tiene amistad con Satanás. Ahora la mujer nuevamente tiene amistad ¿con quién? Con Dios. ¿Sí me sigues? Entonces velo, ¿qué hizo con nosotros para salvarnos? ¿Con quién teníamos amistad? Él nos sacó del mundo. ¿Con quién teníamos amistad nosotros? Con el mundo. Antes de ser salvos, ¿con quién era mi amistad? Con el mundo. Entonces, ¿qué hizo Dios para salvarme? ¿Qué hizo? Puso una enemistad entre el mundo y yo, si soy salvo. ¿Sí lo ves? Entiende, ese es un decreto del Señor. Es la forma que Él tiene para salvarnos. Es equivalente a decir que Él nos trasladó de un reino de tinieblas, nos traslada a un reino de luz. Pero conforme al texto Él pone una enemistad. Porque dice aquí Génesis 3:15: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre Satanás y la mujer. ¿Por qué? Porque ya había una amistad, pero va a poner una enemistad para salvar a la mujer. ¿Entiende esto? Y dice: entre tu simiente y la simiente suya, entre la descendencia de Satanás, una descendencia espiritual de Satanás, y la descendencia de la mujer, una descendencia espiritual de la mujer, una descendencia que tendrá fe en Cristo. Dos descendencias. Y esa enemistad culminará en la cruz, donde Satanás le herirá en el tobillo a Jesús. Esa herida del tobillo es la muerte de cruz, pero ahí en la cruz Cristo venció a Satanás, aplastó la cabeza de Satanás. Pero el punto aquí es que hay una enemistad decretada por Dios entre dos descendencias que son espirituales. ¿Sí lo ves? Dios decretó la enemistad. No, no podemos ser amigos del mundo. Ser amigos del mundo es ir en contra de lo que Dios mismo que decretó. ¿Sí lo estás viendo? Por eso, revisa tus amistades. Si ya tuviste suficiente tiempo con una amistad del mundo, que ya le compartiste el evangelio, pasa un mes, 2, 3, un año, 2, y sigues en una amistad estrecha, pero ya no le compartes, ella te está jalando a ti. Esa amistad, no me refiero a hombre, mujer, a ti, al mundo. Ten cuidado con eso. Debemos amar al mundo, sí, pero ¿cuál es el amor al mundo? Llevarles ¿qué? El evangelio. No entrar en amistad con el mundo. Es imposible, entiéndelo pues. Porque Dios aquí lo puso. Ahora, esa enemistad es entre dos descendencias espirituales. Y lo vemos desde Caín y Abel. Te leo 1 de Juan 3, 11 y 15. Te lo leo, dice: este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, las de Caín, y las de su hermano justas. Y dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No puede haber amistad. Entonces, o amas a Dios u odias a Dios. O amas a Cristo u odias a Cristo. O estás en amistad con Cristo, estás en enemistad con Cristo, no hay punto medio. Pero entonces no nos debe de sorprender el fuego de prueba. Es algo que Dios mismo decretó. Como veremos en el otro mensaje, esto está dentro de la soberanía de Dios. Sí. Y ve, ¿por qué Caín mató a Abel? Porque las obras de Caín eran malas y las de su hermano eran justas. Simplemente por eso. ¿Y qué obras hace el mundo? ¿Obras qué? Malas. ¿Y qué obras debes de hacer tú? Obras justas. Entonces el mundo te va a amar o te va a aborrecer. Te va a aborrecer. De esto ya nos había hablado Pedro en 1 Pedro 4:4, cuando dice: a estos, a los del mundo, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, os insultan, os maltratan, os persiguen, hablan mal de ustedes, los calumnian. ¿Por qué? Porque ellos siguen en un desenfreno y porque nosotros por gracia ya no. Esa es la razón. Pero perseveremos. Y entendamos, hay una enemistad decretada por Dios entre dos descendencias espirituales, entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Por eso, sufrir por causa de Cristo
no debe ser un motivo de sorpresa, sino ¿de qué? De gozo. Porque eso da testimonio de que somos de la simiente espiritual de la mujer, de los que hemos puesto nuestra fe en el descendiente prometido, que es nuestro Señor Jesucristo. Sufrir por Cristo da testimonio de que somos hijos de Dios, que estamos siguiendo las pisadas de Cristo, de nuevo, de que vamos por el camino correcto a la gloria. No debe de extrañarnos sufrir por Cristo, es lo que se espera. Y entendamos, no anhelamos el sufrimiento por ser masoquistas, no, pero entendemos que cuando el sufrimiento llega por Cristo nos gozamos por lo que estoy diciendo. Jesús nos enseña esta verdad una y otra vez. Te leo Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de ser obediente a Cristo, por causa de compartir el evangelio de Cristo, por causa de arrepentirme de mis pecados. Y dice, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, nos persiguen porque no somos de este reino caído de tinieblas, somos de otro reino, un reino de luz. Por eso nos persiguen. Y al Señor le ha placido que seamos minoría. En todo momento seremos una minoría. Así le ha placido al Señor. Pregúntate, hoy ¿cuántos están congregados escuchando la palabra del Señor? En una ciudad de 700,000 habitantes o no sé cuántos. Somos una minoría. Así le ha placido al Señor. Y nosotros debemos orar por ellos. Orar por salvación de ellos. No vengarnos cuando nos hagan mal. Esa debe ser nuestra actitud, porque esa fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque eso te da evidencia de que tú eres parte de otro reino, del reino de Cristo. Ahí es donde vivimos. Solo el que vive en el reino de Cristo, en el reino de Dios, en el reino de los cielos, que es lo mismo, solo ellos serán perseguidos por causa de la justicia, porque solo ellos siguen la justicia. Solo ellos han pasado de muerte a vida. Y somos muy bienaventurados. Mateo 5:10 al 11. Bienaventurados, muy bendecidos sois, dice Jesús, cuando por mi causa os vituperen, os insulten y os persigan y os maltraten y digan toda clase de males contra vosotros, mintiendo, agrega, mintiendo, calumnias. Van a hablar calumnias de nosotros, pero que eso sea, que sean calumnias. Y somos bienaventurados. Y dice, gozaos y alegraos. Repite, gozaos y alegraos. Palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vuestra recompensa es grande en los cielos. ¿Cuál? Una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra recompensa. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermano, nuestra recompensa es grande en los cielos. No vale la pena vivir para Cristo. No vale la pena sufrir por Cristo. Y me refiero cuando el sufrimiento llegue por causa de Cristo. No vale la pena obedecer a Cristo a costa de lo que sea. Mi recompensa, mi galardón, ¿qué es? Una vida eterna. Vale la pena esta vida breve vivirla para Cristo. Porque la duración de esta vida, comparada con la eternidad, es como neblina que aparece por un poco de tiempo y se desvanece. Eso dijo Santiago. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es nuestra vida, ese es nuestro tiempo comparado con la eternidad. No vale la pena vivirla para Cristo. Y sí, el sufrimiento va a llegar por obedecer a Cristo. Sí, va a llegar. Pero no vale la pena que llegue por obedecer a Cristo. Si esta vida es como neblina y nos espera una eternidad, ¿qué estamos esperando entonces? Proclamemos el Evangelio. Arrepiéntete ya de ese pecado que estás consintiendo, no sé cuál sea. Ya déjalo. Ya déjalo. Hoy lo puedes hacer. Vive para Cristo, sirve a Cristo. La mies es mucha y los obreros pocos, pero así va a avanzar el reino de Cristo. También Pablo nos dijo en Romanos 8:18,
Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. No hay comparación. Y de esta gloria venidera nos habla Pedro al final del verso 13. Te voy a leer de nuevo el verso 12 y el verso 13 de 1 de Pedro 4. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y después agrega: para que también en la revelación de su gloria, ¿cuándo es eso? Cuando Él venga por segunda vez, os gocéis con gran alegría. O sea, os gocéis de una forma que ya no habrá algo más. Os gocéis con un gozo máximo y pleno cuando Él venga por segunda vez. Entonces, mis hermanos, gocémonos si somos participantes de los padecimientos de Cristo. Ahora, ser participante de los padecimientos de Cristo no tiene nada que ver con su muerte sustitutiva. ¿Verdad? Su sacrificio fue aceptable y fue completo a Dios. Cristo murió una vez para siempre. Hay la justicia de Dios quedó satisfecha. Cuando aquí dice que somos participantes de los padecimientos de Cristo, nos llama a gozarnos por nuestra identificación de nuevo con Cristo. Eso vivió Cristo, mi Rey, es lo que yo voy a vivir si sigo las pisadas de Cristo. Es mi gozo, mi identificación con Cristo. No que estemos completando algo de la obra de Cristo. Repito, ser participantes de los padecimientos de Cristo habla de nuestra identificación con Cristo. Si Él sufrió por vivir sin pecado, sufriremos por vivir en santidad. Él resucitó para entrar en su gloria, nosotros también resucitaremos para entrar en su gloria. Entonces, ser participante de los padecimientos de Cristo habla de nuestra identificación con Cristo. Eso es nuestro motivo de gozo. Ser contados por dignos de sufrir por Cristo. Amén. Quiero contarte aquí la historia de Policarpo. Fue un mártir cristiano del siglo II. Voy a lecturar esto. La tradición dice que Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan. Él fue el que lo ordenó como un pastor de la iglesia de la ciudad de Esmirna. Por eso se le conoce Policarpo de Esmirna. Su muerte es el primer martirio, morir por Cristo. Fue el primer martirio registrado con mucho detalle en la historia de la iglesia. Policarpo vive al final de la era de los apóstoles, cuando la iglesia estaba haciendo una transición a una segunda generación de creyentes. Ahí es donde él vive. Y corría el año 155 después de Cristo. Y Policarpo, como mencioné, ejercía su ministerio en Esmirna. Un grupo de cristianos fue acusado y condenado por los tribunales. ¿Por qué? Por obedecer a Cristo y no a los dioses paganos de Roma. Antes de ser asesinados se les torturó a ellos, pero ninguno negó su fe. Y le tocó el turno a un anciano que se llama Germánico. Cuando se le dijo que abandonara la fe cristiana, él respondió diciendo que él no quería seguir viviendo en un mundo en el que se cometían las injusticias que se estaban cometiendo ante sus ojos. Estaban encarcelándolos, ¿por qué? Por hacer el bien, por seguir a Cristo. Y él incitó a las fieras para que lo devoraran a él más rápidamente, un anciano. Ahora, este valor de Germánico lo que hizo fue enardecer a la multitud. Empezaron a gritar que mueran los ateos. Para ellos los ateos eran aquellos que se negaban a creer en los dioses romanos. Para ellos los ateos eran los que creían en Cristo. Que mueran los ateos. Y después terminan diciendo que traigan a Policarpo. Que traigan a Policarpo. Era ya un anciano. Y cuando Policarpo supo que lo estaban buscando, ante la insistencia de su iglesia, de los miembros de su iglesia, él sale de la ciudad huyendo. Pero a los pocos días estaban a punto de dar con él, huye a otro lugar. Y se entera que uno de aquellos que muere, él dijo, ¿dónde estaba Policarpo? Y ahí Policarpo decide dejar de huir. Y él dice que se haga la voluntad de Dios. Y los soldados llegan y lo llevan. Policarpo fue llevado con un procónsul que se llama Statio Quadratus, así se llama ese Él lo interrogó frente a una multitud y le amenazó con la hoguera si no negaba a Jesucristo. Y vean lo que Policarpo le dijo a Quadratus. Le dijo, mira, este fuego dura solo un poco, pero el fuego del juicio reservado para los impíos no se puede apagar. Y Policarpo le dijo a Quadratus, ¿por qué te demoras? Haz lo que quieras.
Pero Cuadratus le insistió diciéndole que si juraba por el emperador, tener fe al emperador, y maldecía a Cristo, él quedaría libre. Y Policarpo respondió esto: llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Finalmente, los soldados lo agarraron para atarlo a una estaca, atado ya en medio de la hoguera. Cuando estaban a punto de encender el fuego, Policarpo elevó la mirada al cielo y oró en voz alta: Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en la copa de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. Sí. Mis hermanos, a Dios le ha placido que aquí no haya una persecución. El Señor nos está preparando para eso, para cualquier tipo, ¿verdad? Sea verbal. Pero si llega una persecución a nosotros, en la que pasemos por esto, que si no negamos a Cristo, llegamos a la muerte, confiemos en que Él nos dará de su gracia para no negarle. Porque el glorioso Espíritu de Dios que reposa sobre nosotros, Él nos llevará a bendecir al Dios que nos ha salvado y no a maldecirlo. Y daremos gracias a Dios por ser tenidos por dignos de ser participantes de los padecimientos de Cristo. Leamos de nuevo 1 de Pedro 4:14, mis hermanos. Dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, de nuevo, insultados, ultrajados, maltratados, ¿qué dice? Sois bienaventurados. Y nos da otra razón. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y cuando aquí Pedro dice que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros, sobre vosotros, sobre los que hemos creído, aquí sigue hablando de nuestra identificación con nuestro Señor Jesucristo. Te voy a leer Isaías 11, del 1 al 2, te lo voy a leer. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, padre del rey David. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y dice el 2, y aquí están las palabras: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, cuando aquí menciona que si somos vituperados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros, sigue hablando de nuestra identificación con Cristo, porque sobre Él reposó el Espíritu de Jehová. Entonces, mis hermanos, cuando seamos insultados por nombre de Cristo, por obedecer a Cristo, por clamar a Cristo, recuerda, somos bienaventurados. Amén. Muy bendecidos. Eso da evidencia que, al igual que nuestro bendito sustituto, el Espíritu Santo reposa sobre nosotros. Y los que nos insultan por las buenas obras, y son buenas obras que el Señor nos lleva a hacer por medio de su Espíritu, ¿qué dice? Los que nos insultan, dice aquí, porque por ellos ese Espíritu Santo que reposa en nosotros, por ellos es blasfemado, pero por nosotros es glorificado, porque reconocemos que solo por su obra es que caminamos en las buenas obras de santidad. Amén. Entonces, mis hermanos, que sufrir por Cristo no nos sorprenda, que no nos desanime, que nos lleve a pensar, que no nos lleve a pensar, que Dios se olvidó de nosotros, de ninguna manera. Que sufrir por Cristo nos llene de gozo. Eso indica que vamos por el camino correcto a la gloria. En nuestro peregrinar por este desierto, primero es sufrir y después, ¿qué es? La gloria. Es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Primero sufrió y después la gloria. Es nuestro camino, es nuestra identificación con nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro camino, si estamos en Cristo. Cerremos leyendo 2 Timoteo 2, 11 y 12. Vayamos ahí, mis hermanos. Ve lo que dice Pablo. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Muertos por seguirlo a Él, muertos por vivir para Él, muertos por proclamarlo a Él. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él.
Si le negáremos, Él también nos negará. Pero gracias a Dios que su Espíritu nos preservará hasta el fin. Que Dios nos dé de su gracia. Si Él permite persecución aquí, que nos dé de su gracia a todos. Para llegar al momento, no neguemos a nuestro Señor Jesucristo, sino demos gracias a Dios porque nos haya considerado por dignos de ser partícipes de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Oremos. Padre, gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque verdaderamente tu palabra nos renueva la mente. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas que por ser seguidores de Cristo, por obedecer a Cristo, sufriremos por Cristo. Porque tú has decretado esa enemistad entre ese mundo del cual tú nos sacaste y los que ahora vivimos en un reino de luz. Es tu palabra, es tu decreto, y gracias, Señor, porque lo entendemos, y gracias porque nos has permitido vivir en una mayor o menor medida eso. Gracias cuando nos has permitido sufrir por Cristo. Ahora entendemos que no es motivo de sorpresa, sino un motivo de gozo. Entendemos que sufrir por Cristo nos identifica con Cristo en todo lo que hizo Cristo. Vivió sin pecado y está en la gloria. Murió y está en la gloria. Nosotros morimos a este mundo para vivir sin pecado, y el día que muramos físicamente, Señor, nos aguarda la gloria eterna contigo. Ese es nuestro motivo de gozo. Ayúdanos, Señor, a despegar ya nuestros ojos de este mundo. Ayúdanos a servir más en tu reino, a proclamar más tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a entender que esta vida es como neblina, que se desvanece y que nos espera una eternidad. Ayúdanos a entender que no vale la pena desperdiciar el tiempo en cosas que no sean que proclamar tu reino, que trabajar para tu reino. Ayúdanos a entender eso. Ordena nuestras agendas, Señor. Ayúdanos a trabajar cada vez más para tu gloria, Padre. Te lo rogamos, Señor, por todo lo que ya has hecho en nuestras vidas. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.